contenido en el ideario y cuaderno programático del señor Pedro Castillo no tiene una ejecución real en la práctica, puesto que si lo quieren prender, tendríamos que estar hablando de que un gobierno estaría parqueado, estacionado, estático, por lo menos año y medio a 2 años. Muy buenas tardes a todos los amigos de Enfoque Derecho. Yo soy Iván Torres Latorre, abogado penalista, y hoy vamos a hablar sobre todas las implicancias del proceso electoral en la República Peruana. ¿Considera que existen propuestas alarmantes de ambos candidatos en cuanto a garantías dentro de un Estado constitucional de derecho? Muy bien, interesante pregunta. En primer lugar, hay que analizar que ambos personajes que han pasado la segunda vuelta no gozan de una aceptación mayoritaria en el electorado peruano, y esto significa una polarización muy fuerte de izquierdas y derechas, o de todas maneras podría generar alguna circunstancia adversarial profunda para las decisiones políticas para este junio, que es la segunda vuelta. Fíjense, lo que nos toca hacer es un análisis jurídico en la medida si es que existen propuestas que van a afectar todo un ordenamiento nacional en el ámbito jurídico. Por un lado tenemos al profesor Pedro Castillo, que representa un ala estatista, un ala izquierda, reformista, pero con una reivindicación popular por los pueblos originarios más abandonados, si se le quiere describir así. Y por otro lado tenemos a un neoliberalismo a ultranza, que lo representa el fujimorismo, con cuestionamientos bastante serios contra su lideresa Keiko Fujimori, y también contra una bancada que desempeñó un papel deplorable en congresos ya defenestrados. Pero con respecto a las propuestas que podrían afectar las garantías de un ordenamiento jurídico, por un lado, el profesor Pedro Castillo tiene una propuesta estatista muy sólida. No habla pues de una economía social del mercado, sino habla de una economía intervenida por el Estado, por ejemplo, en sectores estratégicos productivos, en los sectores de los hidrocarburos. Plantea ciertos replanteos en los medios de comunicación, solicita o invoca algunos replanteos en los temas de la propiedad privada, lo cual genera una zozobra y una reforma profunda que jurídicamente es compleja, y más aún cuando desarrolla sus propuestas con respecto a las inversiones internacionales en los sectores económicos. Esto también va a generar un clima de incertidumbre en los agentes económicos del más alto nivel, y esto va a generar posiblemente una retracción en los agentes económicos con respecto a la mirada de la estabilidad jurídica en el país. Por otro lado, tenemos también, como no, a un fujimorismo que sus calidades democráticas no han sido demostradas a plenitud en su accionar político. A nivel congresal, por ejemplo, ellos han tenido una serie de dificultades. Su ánimo y su voluntad parlamentaria ha sido la de vacancia de gabinetes, como el de Ana Jara, como el de Salvador del Solar, Pedro Cateriano. Es decir, han estado apoyando leyes que fueron declaradas posteriormente inconstitucionales, y han estado detrás de la ley Mordaza, de la ley Mulder, y una serie de escenarios que, si queremos analizar también, por ejemplo, estas circunstancias que la candidata Keiko Fujimori determina, como por ejemplo determinar el indulto de su padre, son circunstancias personales que las antepone a la situación del país y los grandes intereses nacionales. En ambas posturas, en ambas circunstancias, existen grandes dificultades que afectan el ordenamiento jurídico nacional, definitivamente. Teniendo ya una distribución bastante partida dentro de las bancadas que van a formar el nuevo Congreso, ¿cómo funcionará la oposición del Legislativo frente al Ejecutivo? Entramos a un 28 de julio con un parlamento sumamente fraccionado, más de 20 partidos políticos compitiendo en las elecciones de abril de este año,
lo que ha generado una diversificación del voto nacional, y esto genera bancadas y otras mini bancadas que no van a permitir la uniformidad o como mínimo los consensos parlamentarios que permitan viabilizar muchas iniciativas desde el Ejecutivo y otras reformas que partan desde el Congreso, porque el antagonismo que se está generando va a verse traducido en alianzas parlamentarias, colisiones de bancadas, algunas seguro diferencias dentro de las propias bancadas que no van a permitir la viabilidad de la dinámica parlamentaria. Esto pone en grave riesgo la dinámica política nacional, en la medida de que, por un lado, vamos a tener un ejecutivo, ya sea de Pedro Castillo o de Keiko Fujimori, con iniciativas muy propias de ellos, y un Congreso con oposiciones permanentes. Yo creo de que se avisora un panorama muy complejo políticamente para el Perú, quizás más complejo de lo que hemos estado viviendo, sea el ganador el fujimorismo o la gente de Pedro Castillo, porque ambos van a traer divisiones y van a traer complicaciones al momento de decidir la línea política de un Parlamento nacional. Y sobre todo con las grandes diferencias que ambos manejan, desde una mirada estatista por parte de Pedro Castillo y de una mirada de economía social del mercado, del fujimorismo, pero que de alguna manera ha generado, es cierto, muchas desigualdades, muchas diferencias, muchos abandonos en los sectores industriales nacionales, y que sí ha generado un desbalance definitivamente en la distribución de la riqueza. Pero esto va a ser la tarea del parlamentario a partir del 28 de julio, un parlamentario que va a tener que mostrar una verdadera capacidad política, una verdadera capacidad de negociación política, porque la política es el arte de la negociación, y sobre todo demostrar una madurez en beneficio de la visión nacional. La visión nacional es lo que tendrá que ponerse en juego en primer lugar, y dejar aquellos apetitos de bancadas, porque lamentablemente el Congreso le debe muchas respuestas al Perú. Y lo más importante es que esas respuestas deben ser enfocadas viendo el orden democrático nacional, no las posiciones y apetitos personalísimos de cada congresista, sino más bien anteponer ante estos dos grandes antagonismos el orden democrático nacional, que es lo que está en juego finalmente. ¿Cuál es la viabilidad jurídica de que se materialicen propuestas como una nueva constitución, la estatización de servicios o la fijación de precios? ¿Se puede accionar estas propuestas solamente desde el Ejecutivo? Mira, César, yo he estado revisando el ideario y cuaderno programático del profesor Pedro Castillo, que por lo general la descripción que tú me haces parte de ahí. Es lejos de ser un plan de gobierno, es un ideario político, pareciera un manifiesto, pareciera un pronunciamiento político altamente reivindicacionista, que no tiene una explicación jurídica de el cómo voy a desarrollar estas intenciones. Por ejemplo, el cambio del orden constitucional en el Perú. La Constitución peruana de 1993 establece en su artículo 206 los procedimientos para reformar en todo o en parte la Constitución política del Perú. Este artículo 206 nos establece el mecanismo para poder emprender alguna modificación total o parcial, vuelvo a repetir. Se necesita, en primer lugar, para modificar el texto constitucional, una mayoría absoluta. Estamos hablando de aproximadamente 66 votos, que no lo tiene el señor Pedro Castillo y no lo tiene la señora Keiko Fujimori. Estamos hablando que luego de estos 66 votos tendría que ser sometido a un referéndum nacional. Lo dice la Constitución. ¿Se podría omitir el referéndum constitucional si se trabaja con dos votaciones continuas en el Pleno del Parlamento y se alcanza 87 votos en ambas? Se podría evitar el referéndum.
y cualquier decisión emitida desde el Parlamento Nacional no podría ser observada por el Ejecutivo liderado por el Presidente de la República. Es decir, para poder pretender hacer un cambio constitucional, primero tendríamos que hacer una modificatoria al artículo 206 del texto constitucional. Solo así podríamos entrar a reformas como la que se plantean de estatización, afectación a la propiedad privada, control de las actividades estratégicas, revisión de los contratos internacionales. Solo así. En otras palabras, lo que quiero decir es que lo contenido en el ideario y cuaderno programático del señor Pedro Castillo no tiene una ejecución real en la práctica, puesto que si lo quiere emprender, tendríamos que estar hablando de que un gobierno estaría parqueado, estacionado, estático, por lo menos año y medio a 2 años, César. No existe la forma técnica y jurídica, salvo que quieran patear el tablero y simplemente disolver el Congreso de la República con un manifiesto de la Nación y con una decisión política. Pero de buenas intenciones no podemos vivir. Los abogados tenemos que manifestarnos a la opinión pública. Hay mucha confusión en las corporaciones mediáticas, porque los abogados son los que tienen que pronunciarse y los referentes jurídicos del país son los que tienen que salir a hablar. Más allá de cierta opinología válida desde el ángulo político y mediático, tiene que haber un pronunciamiento jurídico puro para explicar a la nación que existen situaciones totalmente insostenibles. El derecho a la propiedad privada, por ejemplo, César, está contenido no solamente en la Constitución Política del Estado, sino que está considerada como un derecho humano dentro de la Convención Interamericana de San José. No podemos tener un candidato que nos ponga al filo de la navaja en poder ser hasta incluso sancionados por los tribunales internacionales. La libertad de expresión, no solamente de tener información, sino de emitir opinión e información, es un derecho ya considerado como un derecho humano. No podemos limitar a los medios de comunicación social. No podríamos sostener que las actividades estratégicas del Estado como la minería pasen en manos de los gobiernos regionales, como pretende el ideario político del profesor Pedro Castillo. Porque las actividades estratégicas, César, tienen una reglamentación jurídica y un trabajo contractual establecido, que si lo vamos a replantear, tiene que ser replanteado dentro de las reglas de juego. Por lo tanto, existen proyectos u opiniones vertidas por este candidato que jurídicamente son inviables, no son viables. Hablando en puridad jurídica, no es sostenible en la práctica emitir este tipo de pronunciamientos. Ahora, él, si quiere hacer una reforma constitucional, lo tiene que hacer de acuerdo a los preceptos establecidos en el artículo 206, porque es la Constitución ante la cual va a jurar y ante la cual también va a jurar la candidata Keiko Fujimori. El 28 de julio de este año, cualquiera de los dos estará jurando frente a la Constitución de 1993. Por lo tanto, no es posible que, estando al amparo de lo establecido en el artículo 206 de la Constitución ante la cual van a jurar, se pretenda pues defenestrar todo texto jurídico constitucional e iniciar actividades a mero impulso y a situaciones totalmente improvisadas. Este tipo de políticas ya lo hemos tenido en los años 70. Hemos tenido intervención de precios, hemos tenido intervención de actividades energéticas, hemos tenido restricciones a las importaciones y a las exportaciones, hemos tenido limitaciones a la adquisición de la propiedad privada. César, lamentablemente este modelo ya estuvo en el país, ya estuvo desde el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado en 1968 hasta 1975, y lamentablemente fueron políticas económicas y sociales que nos aislaron de la comunidad internacional. El fujimorismo tampoco goza del beneplácito del electorado. Su planteamiento político siempre ha sido agresivo contra las reglas de juego, y hace unos minutos te decía de que existe inclusive ministros defenestrados como Javier Saavedra, el ministro de Educación, o que existen gabinetes completos como el de Ana Jara, y te lo vuelvo a repetir, el Salvador del Solar y el mismo Pedro Cateriano.
inclusive 2 presidentes vacados con el impulso y la iniciativa poco democrática del fujimorismo. Por lo tanto, estamos en un antagonismo tremendo, muy complejo, donde se vote por quien se vote, finalmente vamos a tener que votando tapándonos la nariz, porque definitivamente ninguno de los 2 candidatos gozan del beneplácito del electorado nacional. ¿Cómo explica este escenario de segunda vuelta en el Perú? Teniendo casi 20 candidatos a la presidencia en primera vuelta, ¿era de esperarse una segunda vuelta con candidatos y partidos dicotómicos? Yo creo que el resultado en la primera vuelta fue totalmente inesperado. Ni las propias encuestadoras ni los analistas políticos más agudos pudieron advertir que existía un voto prácticamente oculto, no manifestado, que eran los seguidores del profesor Pedro Castillo. Este voto oculto estaba bastante encapsulado, no pudo ser advertido por las encuestadoras nacionales, por los analistas políticos más finos, como vuelvo a repetir, y fue la gran sorpresa el día de las elecciones en el mes de abril. Ahora bien, ¿qué nos espera para junio? De aquí a junio, lo que viene son las alianzas políticas, lo que viene son los consensos, pero sobre todo, la moderación del lenguaje de ambos candidatos. La moderación, la modulación. Aquellos discursos exacerbados, vemos hoy que, por ejemplo, en el caso del señor Pedro Castillo, está diciendo que yo no dije lo que dice el diario, o que nadie más habla, solamente yo, porque mis demás correligionarios, camaradas o compatriotas, como se quieran llamar, se están yendo por la borda y están diciendo que van a quitar hasta la propiedad privada, que van a estatizar los medios de comunicación. Ese discurso hoy ya viene siendo totalmente modulado, modificado, ayornado. Por el lado del fujimorismo, no me sorprendería que van a firmar algún acuerdo de respeto por la democracia y por los derechos humanos, como ya se lo ha exigido nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. No me sorprendería que ya diga ahora de que de repente no es conveniente el indulto a su padre, Alberto Fujimori, sino que lo dijo en una posición de hija, y cualquier explicación política podrá salir. Pero lo que viene ahora son las alianzas, los juegos de negociaciones, más encuestas seguramente, definitiva, y sobre todo la modulación en el lenguaje político. ¿Por qué? Por la dicotomía que planteas en tu pregunta. Esas dicotomías que ha polarizado las preferencias electorales, cada uno de los candidatos, izquierdas y derechas, van a tratar de acercarse y buscar el punto medio de equilibrio para jalar a toda esa gran masa de electores que no los han escogido a ninguno de los dos. Fíjate los porcentajes por el fraccionamiento. Gozan de una preferencia muy baja ambos candidatos, y lo que van a buscar ahora es persuadir, encantar políticamente y sobre todo suavizar los discursos con miras a jalar, a atraer a los electores que están en posiciones intermedias o centristas. Eso es lo que nos espera camino a la segunda vuelta en junio del presente año, César. Finalmente, lo que podría aprovechar para transmitir es que más que votar por Pedro Castillo o Keiko Fujimori, que a ambos sectores nos cuesta muchísimo aceptar, lo que tenemos que votar es por aquel o aquella que respete el ordenamiento jurídico nacional, que respete las reglas de la democracia en el país, que respete las reglas establecidas en el país y más bien que ofrezca mejorarlas, que ofrezca un mensaje de interés nacional, que ofrezca un mensaje a través del bien común, porque eso es lo que tiene que manejar un estadista, porque quien nos gobierne tendrá que tener la talla de un estadista, y ese estadista es el que busca el bien nacional, el bien común, el interés nacional, sobre todo con una visión futura a 25 o 30 años de la República, que va a necesitar una visión estratégica, hemisférica, global, que mire al país a una proyección de 25 o 30 años. Estamos en los 200 años del Bicentenario de la República y llegamos muy maltrechos, muy heridos, muy golpeados, y que amerita la reflexión del electorado, amerita una reflexión profunda, ya no por izquierdas y derechas, sino por la democracia nacional.